Muchas gracias, licenciado. Vamos a conocer más de esta obra, ahora a cargo de su propio autor, José Dolores Mártir Velázquez. Honorable Presidium, amigos, conocidos, excondiscípulos, exmilitantes de la izquierda, militantes de hoy, que algunos han concurrido a este evento. Vengo a traerles una voz nostálgica de un México que ya se fue, pero que algunos tercamente luchamos por revivirlo. A mí me tocó, en suerte, conocer dos etapas trascendentales en el desarrollo nacional de México. El periodo ascensional de la Revolución Mexicana, durante el cual me eduqué dentro de la educación socialista. Las nuevas generaciones ignoran esto, que la educación socialista fue constitucional desde 1934 hasta 1945. Era una educación popular instaurada por el presidente Lázaro Cárdenas, en donde los hijos de los obreros, de los campesinos, de los artesanos, de los maestros, de los pequeños comerciantes, teníamos la oportunidad, sin tener dinero, de hacer una carrera profesional. Para ello se habían creado las instituciones apropiadas. En Tuxpan, lugar donde nací, había una escuela ejidal, semiurbana federal, pero controlada por el ejido. Era una época en donde la vida económica del municipio gravitaba sobre la economía del ejido. El ejido era más fuerte económicamente que el municipio. El ejido había instaurado un modo de vida comunal. Algunos podrán sorprenderse por esta afirmación, pero yo la conocí, yo la viví. Nací en 1936, tengo 76 años cumplidos. Eso me permitió la fortuna de haber contactado a través de las reuniones de la Ramada a 3 cuadras de mi casa, a donde concurría Vicente Lombardo Toledano a dar conferencias a los campesinos, que entonces luchaban en contra del cacicazgo de Gilberto Flores Muñoz, que artificialmente había enarbolado la bandera de manejar a Nayarit como el granero de la República, pero tomando por asalto las cosechas de maíz de los ejidatarios. El legendario Pedro de la O, Pedro González Ortega, reunía a los campesinos de la Unión General de Obreros y Campesinos en esa ramada, y hasta allá iba Lombardo Toledano, con toda su sabiduría, con todo y su doctorado filosófico, con todo y su experiencia como investigador, antropólogo, economista y tantas otras especialidades que habían brotado de aquella fuente que era su biblioteca formada por 36,000 volúmenes, y en la cual parte de mi formación se debió a su dirección y al trabajo gratuito que le prodigué. Porque Alejandro Gascón alguna vez les había dicho a una generación de jóvenes: ¿saben lo que quieren ser? ¿Saben cuál es su futuro?
Les voy a contar una anécdota de mi rancho, dijo Gascón. Una vez, un conocido mío dijo que tenía interés de aprender el oficio de panadero. Y entonces mi padre, o sea, el padre de Alejandro, le dijo, muy bien, si ese es tu interés, vete a la panadería del Morrongo y dile que tienes interés en aprender el oficio. No le preguntes cuántas horas vas a trabajar, ni le preguntes cuánto te va a pagar. Tú lígate a él hasta que aprendas el oficio. Un día él mismo te va a decir, ya eres panadero, tienes derecho a este salario. Y luego por tu cuenta podrás poner finalmente tu propia panadería. Yo seguí ese ejemplo. Desde niño me interesó la investigación. Todos los animalitos que surgían del jardín de mi casa merecían mi atención. Las hormigas, las abejas, el comportamiento de las moscas. Tenía vocación para la investigación. Y siguiendo ese ejemplo, me di cuenta, a través de los contactos apropiados, uno de ellos fue Alejandro Gascón, que el hombre de la cultura más sólida que existía en el continente americano en ese tiempo era Vicente Lombardo Toledano. Y de esa manera me incorporé a su biblioteca. No me pagaba, no le cobraba. Tenía el privilegio de comer muchas veces en su mesa y eran verdaderas cátedras junto con los platos de comida. Me convertí finalmente, tuve ese privilegio y ese enorme honor en su asistente técnico para grabar sus conferencias, filmar sus comparecencias en actos públicos, ayudarle en su biblioteca con una serie de tareas. Contribuyó a mi formación de manera determinante. Aprendí el método racionalizador de él, con lógica contundente, sin adornos artificiosos de lenguaje. De esta manera, con mi infancia llegan imágenes de aquel pueblo y de aquellos habitantes que le daban vida. El general Lázaro Cárdenas, como presidente de la República, había dado un vigoroso impulso a la reforma agraria. Los hacendados y latifundistas contestaron creando las guardias blancas, que era armar pistoleros para detener la reforma agraria y defender sus intereses. La respuesta del gobierno democrático de Lázaro Cárdenas fue entregar 1.200.000 rifles a obreros y campesinos. 600.000 fueron entregados a los nuevos ejidatarios que habían sido jornaleros. Y se formaron los cuerpos de caballería y de infantería de la defensa rural. Nadie me lo contó. Eso me tocó vivirlo. Veía cómo para labores de policía, de vigilancia, de auxilio, en muchas cosas, los ejidatarios se armaban y orgullosos lucían aquellas cartucheras de piel olorosas a cebo de vaca, repletas de municiones, con sus rifles, los de infantería, calibre 7 milímetros, los de caballería, calibre 7.62.
Había una época en donde gente del sur de Nayarit, del estado de Jalisco, de Zacatecas o de Michoacán, estaban migrando hacia la costa. De niño yo escuchaba la expresión, ¿ya saben que en tal parte hay bonanza? Eso significaba que había trabajo. Y se daban los movimientos migratorios. Y este movimiento migratorio fue extendiéndose hacia el noroeste, porque a través de las luchas campesinas de la Unión General de Obreros y Campesinos, dirigida por Jacinto López Moreno y Vicente Lombardo Toledano, cambiamos la geografía de todo el noroeste de México, abriendo centros de producción para ejidos colectivos que fueron altamente eficientes durante muchos años. Y los que llegaban del sur a la costa ignoraban el modo de vida comunal. ¿Por qué decimos esto? Porque si alguna joven pareja hacía planes matrimoniales, sus vecinos se organizaban para entre todos construirle su casa. Y si alguien mataba a un puerco, mandaba tacos para todo el barrio, a toda la gente. Y se cuidaban unos a otros. Cuando el río crecía y comenzaba el agua a pasar con el color del agua de cebada, con espuma y pedazos de ramas flotando, había pitacuerno, un campesino que usaba justamente el cuerno avisándole a la gente que probablemente habría inundación. Veía yo a los campesinos armados en eficientes labores de policía. Llegaba un sureño de esos guarachudos con pantalón de pechera que desconocían las formas de vivir comunal, en donde al terminar la cosecha en el mes de mayo, todo el mes de junio, julio, agosto y parte de septiembre, los ejidatarios soltaban sus mulas, sus animales, sus caballos, sus puercos en el palapar para que se mantuvieran solos. Todos sabían quién era el propietario de qué animal, excepto los que llegaban fuera, los forasteros, que los campesinos les llamaban frasteros. Y se les hacía fácil arriar una puerca y llevársela a su casa, pero luego una voz alerta: avísenle al ejido que un fuerano iba arriando una puerca de fulano. Entonces el presidente del comisariado o el de comité de vigilancia le decía a los ejidatarios: ármense y vayan por él. Y ahí lo hallaban en su casa, con la puerca amarrada, y le decían: sabemos quién eres, que desconoces nuestros usos y costumbres. Te vamos a dar una oportunidad. Tienes esta alternativa. ¿Te vas preso por robo o te portas bien? Te asimilas a la vida comunal y con el tiempo y un ganchito, el ejido te daría un pedacito de tierra para que vivas con tu familia. Obvio es decir que era la segunda propuesta, la solución. Esa vida comunal me tocó disfrutarla. De esta manera, este es lo que yo viví, pero hubo algo que se dio en las grandes urbes como en la Ciudad de México, que tuve la referencia, por ejemplo, la milicia obrera, que organizó la Confederación de Trabajadores de México bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano. Cárdenas había entregado 600,000 rifles a los ejidatarios
para su defensa. Pero la clase obrera recibió otro tanto. Gracias a este 1.200.000 armas en manos del pueblo mexicano y los 50.000 efectivos del ejército mexicano, gracias a esta circunstancia, fue que los norteamericanos tuvieron que pensarlo muy seriamente antes de intervenir militarmente en nuestro país por la expropiación petrolera. No era lo mismo 50.000 soldados profesionales al pueblo mexicano en armas. Este era el México democrático de Lázaro Cárdenas. Lo señalo porque hace un par de años una hija mía trabaja en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. El Colegio de Bachilleres fue creado por un gobernador del PAN. Este gobernador del PAN, que ahorita es regidor por Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, le propuso a Raúl Padilla, que es el que controla ideológica y políticamente a la Universidad de Guadalajara y administrativamente también, le propuso: entrégame las preparatorias y yo te respeto el 100% del presupuesto. La tentación era importante. Pero el secretario general del sindicato, en una visita que hizo a la preparatoria 4, en donde yo trabajaba, antes de jubilarme, me hizo la pregunta: ¿tú qué opinas? Le dije: te doy la opinión por escrito. Dile a Raúl que si quiere entregar las preparatorias lo haga, pero va a tener que cambiarle el nombre a la Universidad de Guadalajara. Porque la espina dorsal de la universidad es la preparatoria, es el bachillerato. Sin bachillerato, una institución puede llamarse de 1000 maneras, pero no puede llamarse universidad. ¿Por qué? Porque el bachillerato es la única oportunidad de privilegio que el estudiante tiene para obtener la noción general de la cultura universal. Por eso tiene que estudiar desde matemáticas hasta historia del arte, física y economía, biología y otras disciplinas humanísticas. Es el bachillerato el que da el esquema de la cultura universal y trata de sembrarlo en la conciencia de todo estudiante universitario. Esta idea ya no la comparten ni estudiantes, ni maestros, ni rectores en su mayoría en este país. Se ha perdido la esencia de lo que es la universidad y de lo que es su espina dorsal, el bachillerato. En el siglo XIV surgió esta institución educativa. Se dice que la primera universidad fue la de Bolonia, pero la más importante fue la de París, la Sorbona. ¿Cuál fue el origen de ellas? Primero, la cultura estaba en manos de la Iglesia Católica. En los monasterios, los monjes se reunieron a estudiar el dogma para defenderlo frente a los movimientos cismáticos que amenazaban la integridad de la Iglesia. Así surgieron las primeras escuelas, las escuelas monacales o monásticas. Pero junto con el clero regular, que es el que viste hábito y el que está enclaustrado, surgió también el clero secular, llamado así porque surgen los elementos que conviven con el siglo y con la gente. Y recibieron la tarea de administrar los bienes
materiales de la Iglesia Católica. Con los poderosos obispos del clero secular surgieron las escuelas episcopales. Se diferenciaron de las monásticas o monacales, en que aquí ya hubo más liberalidad en la enseñanza, y de esta manera se instauró un programa donde se enseñaba el trivium y el quadrivium, las ciencias y las artes liberales. De estas escuelas episcopales surgieron vertientes tanto de maestros y de alumnos que se llamaron studia generale. O sea, ya no les interesaba el asunto religioso, sino la ciencia, el conocimiento en sí. Y fue tanta la presión de los studia generale que surgieron por toda Europa, que el Papa Inocencio III, en el año de 1332, autorizó la creación de las primeras universidades, siendo, como dijimos, la de Bolonia y luego la más importante, la Sorbona de París. Y creadas estas instituciones, se discutió, bueno, universidad significa universalidad, dándole el sentido de que no iban a estudiar solo cuestiones religiosas, sino el universo del conocimiento en general. ¿Y cuándo? ¿En qué momento les vamos a dar la carga cultural a los estudiantes? Y decidieron que debía haber un periodo preparatorio. Le llamaron baccalaureus. De ahí proviene el nombre de bachillerato. El bachillerato, por lo tanto, se asumió la tarea de dar el esquema de la cultura universal en los estudiantes. Y cuando terminaran su bachillerato, el estudiante pasaría a las facultades no a recibir cultura, sino la enseñanza de un oficio del cual iban a vivir. Ese es el remoto origen del bachillerato. Hoy ya nadie sabe nada de esto, por favor. Por eso es importantísimo estas charlas que puedan darse en las universidades a maestros, estudiantes, rectores, para que tengan idea de lo que hacen. Y como no tienen idea de lo que hacen, convierten las universidades en partidos políticos, convierten las universidades en sociedades anónimas y algunos hasta en mafias, como la Universidad de Guadalajara actualmente. Pero hablaba yo de esta época que me tocó vivir. Y he querido traer conmigo una imagen gráfica sobre lo que les acabo de decir. Esto que ven ustedes es una fotografía tomada el día 1 de mayo de 1938. Los contingentes de la CTM de Vicente Lombardo Toledano desfilando armados por Lázaro Cárdenas en el Zócalo. Por eso los norteamericanos no se atrevieron a entrar a territorio mexicano a cobrarlo de la expropiación petrolera. Estas eran las milicias obreras. Pero una cosa es que yo se los platique y otra cosa este testimonio gráfico. Aquí está la fotografía. Ya pasamos al presidium. En esta revista está. Esta es la revista de la cual la obtuve. Una revista muy seria, dedicada a la historia. Y ahí está la fotografía. Y en el reverso está la fotografía con Lombardo Toledano al centro.
Este es el México que ya se fue. Este es el México que ignoran las nuevas generaciones. Por eso el libro Encontrando el Camino se refiere a lo que sufrimos las nuevas generaciones durante el siglo XX para entender qué pasaba en el mundo y en México. Cuando nos encontrábamos con que, como lo señalo en uno de los renglones del libro, los hogares mexicanos recibían la revista Selecciones, parte de la Guerra Fría, convenciendo a la gente que la Tercera Guerra Mundial era inminente y que había que estar del lado de la democracia y que los Estados Unidos se habían erigido como símbolo de la democracia occidental y cristiana. Fue la época de la Guerra Fría, manejada tendenciosamente, porque los que investigamos descubrimos en su momento que esa versión tergiversada de la Segunda Guerra Mundial, en que los gringos ganaron la guerra porque lanzaron la bomba atómica, no era verdad. Ningún libro occidental maneja la verdad. No se refieren al ejército del Kwantung, que eran más de 1 millón de japoneses que estaban ocupando territorio continental en China, en Mongolia, en Manchuria, donde habían creado el imperio títere del Manchukuo, y que cuando el mariscal Zhúkov, después de la caída de Berlín y la entrada del Ejército Rojo a esta ciudad, cuando el Estado Mayor alemán firmó la capitulación, los representantes de Occidente, representados por Truman y por Churchill, le exigieron a José Stalin que el Ejército Rojo se trasladara al Extremo Oriente a combatir a los japoneses. José Stalin aceptó y pidió 90 días de plazo para trasladar al Ejército Rojo al Extremo Oriente. Curiosamente, al cumplirse los 90 días, el día 6 y 8 de agosto de 1945, los norteamericanos lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que no eran precisamente objetivos militares. La Guerra Fría se desataba. Se trataba de demostrar que la guerra la habían ganado los arcángeles norteamericanos. Pero el Ejército Rojo llegó al oriente, atacó al ejército del Kwantung y 1 millón de hombres fueron liquidados en 15 días. Los que quedaron vivos salieron corriendo por Corea. Cuando los norteamericanos se dieron cuenta de este hecho, también a la carrera fueron a interceptar a las tropas del Ejército Rojo y lo lograron en el paralelo 38. A eso se debió que Corea hubiera quedado dividida en 2 partes, una administrada por Estados Unidos y otra por los países socialistas, encabezados por la Unión Soviética. Hoy que se ha popularizado una película que se llama El último emperador, en la escena final del film, cuando el emperador títere del Manchukuo quiere huir en avión, no se lo permiten las avanzadillas del Ejército Rojo y lo toman prisionero. ¿Qué dijeron los ignorantes? Bueno, ¿y qué demonios andaban haciendo esos comunistas allá en China? ¿Por qué? Porque han leído noticias occidentales y no la verdadera historia.
Finalmente, a principios de septiembre, el Japón se rindió, después de que fue derrotado el ejército del Kwantung en territorio continental. Ya para entonces habían estallado las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esto les da a ustedes una idea de cómo las nuevas generaciones andábamos con una mentalidad perdida, como mayates contra la luz, porque nos decían que la Tercera Guerra Mundial ahí venía y que había que estar ya desde hoy al lado de la democracia. Este libro se llama Encontrando el Camino y sintetiza de qué manera circunstancial las buenas influencias permitieron al autor y a otros muchos tomar el camino de la lucha política de carácter científico. Encontrar el sentido de la intencionalidad en el campo de la historia, en el campo de la economía, en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales en general. Encontrar que cada ciencia contiene en su seno un puñado de leyes objetivas que rigen el desarrollo de la naturaleza, pero también el desarrollo de la sociedad. Y como aquí se ha mencionado, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico resultaron ser la llave maestra para podernos explicar con facilidad esos fenómenos aparentemente inexplicables para aquellos que no habían tenido la formación apropiada. Se trataba de ver de qué manera quitarle a las nuevas generaciones aquella sombra de educación política. ¿Recuerdan ustedes? Y si les carmenan un poco, encontrarán que los estudiantes de las normales rurales todavía hoy conservan su organización con el nombre de Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Mexicanos. Todavía hoy, pero por eso quieren desaparecer las normales. Se trata de quitarle todo tipo de ideología y de inquietudes culturales a las nuevas generaciones. La clase política dominante del punto de vista económico quiere mano de obra barata, pero no quiere trabajadores con cerebro, con conciencia. En aquel tiempo, en las normales rurales, se impartía educación política a los maestros rurales. Hoy los educa Televisa. Ustedes investiguen, pregunten, y las nuevas generaciones pueden dar fe del nombre de las telenovelas, de los chismes, de los artistas del medio televisivo. Pero yo le preguntaba a una sobrina mía, ¿quién fue Vicente Lomor Toledano? No sé quién sabe. Y a otro sobrino le di a leer unos textos de los artículos que yo escribía para El Occidental. Le dije, léelo y me dices qué opinas, antes de mandarlo a imprenta. A los minutos volteó y con los ojos rasos me dice, tío, no entendí ni maíz paloma. Esa es la generación que la educación nacional de hoy, representada en toda su corrupción, en toda su desorientación, por la señora que acaban de meter al bote, pero que eso no significa
que se vaya a reformar esta educación. Es una contrarreforma educativa que lo único que está haciendo es extraer del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo mandamientos para aplicarlos en el campo de la educación para que ya no sean las normales rurales las que formen ideológicamente a los maestros y culturalmente, sino que independientemente del tipo de preparación que reciban en las normales, puedan ser eliminados si no pasan los exámenes, las pruebas famosas. No es una reforma educativa, es una contrarreforma laboral para expoliarle los derechos sindicales al sindicato más grande de la América Latina, de educadores. Cuando hablamos de encontrando el camino, estamos señalando la dirección de la investigación científica. Y la investigación científica le podemos añadir adjetivos de carácter cultural, pero su esencia es su poder científico, su capacidad de reflejar esas leyes que rigen el desarrollo tanto de la naturaleza como de la sociedad, pero además es un camino que nos lleva a la reflexión. Por eso el libro no pretende reclutar, no pretende hacer labor de proselitismo ideológico ni político, pero sí invitar a la reflexión. En la medida en que primero México y Claudio X González, junto con Televisa, pretenden apoderarse de manera total de la educación mexicana, de la educación nacional, en esa misma medida, los cerebros que todavía conservamos la lucidez y la capacidad para observar, analizar y expresar nuestra opinión, eso es la cultura, ni más ni menos. Eso es lo que enseña la filosofía. Interpretar la realidad para transformarla, eso es lo que hace la filosofía. Y no la vieja idea de que la filosofía es aprenderse de memoria lo que dijo Aristóteles, Platón o Sócrates o Juan de las Pitayas. Es importante saberlo, sí, pero esa no es la finalidad. La filosofía es una herramienta de la cultura. Pero, ¿cuáles fueron los acuerdos de Bolonia? Hace unos años se reunieron todos los rectores de las universidades europeas y algunos del continente americano y acordaron liquidar las humanidades en la enseñanza superior. Liquidar las ciencias sociales y las humanidades en todo lo posible para que las universidades sean fábricas de mano de obra barata en beneficio de la clase pudiente, propietaria de los medios de producción. No les interesa que el estudiante piense, razone, analice. ¿Cómo se comenzó esta labor disolvente? Haciendo de la memoria el instrumento, pero no del razonamiento. Memorizar, 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 pero no racionalizar, no evaluar. Hay muchas cosas que se pueden decir en este campo. Por esa razón, con acierto se mencionaba que este libro, aparentemente modesto, justamente hay unos renglones en donde, para el que investiga, tiene tela de dónde cortar. Hay una página en donde señalo que, como yo no pensaba ser matemático, porque entonces, cuando tenía yo esa inquietud, ignoraba lo que eran las matemáticas. Y llegué a conocer a maestros especializados en matemáticas
que ignoraban la filosofía de las matemáticas. Por eso se aprendían de memoria formulaciones, pero no sabían interpretarlos. No sabían que las ecuaciones son ejercicios como el ajedrez para aprender a tomar decisiones. No sabían que las matemáticas son un código especial creado por el hombre para sintetizar la realidad teóricamente, a veces con figuras, y evitar horas y horas de oratoria. No tenía entonces el valor en mis manos de lo abstracto. Como ustedes saben, son dos categorías filosóficas diferentes, lo abstracto y lo concreto. Lo concreto es lo que nuestros sentidos nos manifiestan, lo que vemos de la realidad, lo que palpamos, lo que sentimos. Lo abstracto es el trabajo del razonamiento para evaluarlo y transformarlo. Yo no tenía esa preparación entonces. Fue huyendo de las matemáticas que llegué a la filosofía y me quedé con la sorpresa de que la filosofía necesariamente me trasladó de nuevo a las matemáticas. Por eso, la cultura se basa en la ciencia. La cultura no es un adorno personal. La cultura no es el abuso de la retórica y manejar solo palabras bonitas. La cultura es la interpretación acertada de las leyes que rigen el proceso de la naturaleza y de la sociedad. Este libro, pues, Encontrando el Camino, trata de aportarle a las nuevas generaciones la oportunidad de que en las secundarias en tercer año, en las preparatorias, en los colegios de bachilleres y en los primeros años de las facultades, este libro sea un poderoso auxiliar para la reflexión. Es el primero de media docena. El que sigue es una monografía sobre la Revolución Mexicana, en donde damos un curso de filosofía de la historia para poder comprenderla e interpretarla, y luego explicar si hubo o no hubo, como algunos aventureros dicen, una revolución en México. Dicen, no es cierto, fregados estábamos con Porfirio Díaz, fregados estamos ahora, ¿cuál revolución? Generalmente la derecha difunde este concepto. Y señalamos, sí hubo una revolución en México, pero no fue la clase social apropiada la que la dirigió. La clase social apropiada fue derrotada en los campos de Guanajuato, en la batalla de Celaya, cuando Villa y Zapata fueron liquidados. La pequeña burguesía de la ciudad y del campo se convirtieron en la gran burguesía que comenzó a desandar el camino revolucionario hasta que llegó el presidente Miguel Alemán a la corporativización de la vida política de nuestro país. Utilizando el esqueleto de una organización que había sido creada para la defensa nacional durante la Segunda Guerra Mundial y que era el Partido de la Revolución Mexicana, que era la versión nuestra del Frente Popular Europeo creado por el líder nacional búlgaro Jorge Dimitrov para frenar el avance del fascismo en Europa. Y aquí, Lombardo Toledano trajo esa fórmula, la discutió con el presidente Cárdenas y decidieron crear el Frente Popular Mexicano. Y sus sectores, fueron 4 sectores. El cuarto sector era el sector militar. El ejército formaba parte del Partido de la Revolución Mexicana. Este esqueleto fue el que aprovechó Miguel Alemán, lo expulgó, corrió según él a todos los rojillos que había en la dirección de los sindicatos. Los sindicatos que se resistieron fueron tomados por medio de las armas, como el sindicato ferrocarrilero, y se corporativizó la vida nacional. ¿En qué consiste el corporativismo? Consiste
en la fundición de las organizaciones sociales y culturales al cogollo del poder político del Estado, tomando el ejemplo de la España franquista, en donde el jefe del Estado era al mismo tiempo el jefe de los sindicatos. Ahora, al parecer, vamos hacia allá, porque ya incorporaron al presidente de la República al aparato nacional de dirección del Partido Revolucionario Institucional. Como ustedes ven, hay muchas cosas sobre las cuales debemos reflexionar y que cada quien lo interprete y que, de acuerdo a sus alcances teóricos, encuentre las razones de lo que está ocurriendo y que tome el camino que mejor convenga a sus intereses. Gracias por su atención. El libro está a su disposición para quien quiera adquirirlo aquí en la mesa. Por su valiosa participación en esta tarde, maestro José Dolores Mártir Velázquez, los integrantes de la 30ª legislatura le harán entrega de un merecido reconocimiento. Por favor, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en su 30ª legislatura, otorga el presente reconocimiento al profesor José Dolores Mártir Velázquez por la presentación de su libro Encontrando el Camino, celebrado en el patio Presidente Venustiano Carranza Garza del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, firma el diputado Armando García Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. De esta manera despedimos a nuestros invitados en Presidium y a todos ustedes agradecemos mucho su presencia. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.